encontramos en otro espacio del núcleo de estudios de alienación parental hispanoamericana. Bienvenidos y bienvenidas todos. Hoy vamos a hablar sobre la pericia como parte técnica de casos de alienación parental. Nos acompañan tres grandes peritos, expositores internacionales también, que van a desarrollar. Tengo el gusto de invitar a la trabajadora social especialista Rosalba Arcos, nuestra compañera de México. Ella se encuentra en México, es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diferentes estudios, variados estudios, una trabajadora social muy comprometida y estudiosa del peritaje social, además que lo ejerce en su quehacer profesional. Ha estado en una capacitación básica y especializada para peritos de la Defensoría Pública en Ciudad de México. Ha estudiado Derechos Humanos, diplomados en Peritaje Social en el Colegio de Trabajo Social de México y es parte de nuestro equipo, de nuestro núcleo de estudio. Es una de las grandes líderes que tenemos desde México, que nos ha aportado mucho a través de este año y medio que hemos caminado en este núcleo de estudio. Bienvenida nuevamente. También ha sido expositora en nuestro diplomado de alienación parental que hemos realizado en este núcleo de estudio. Compañera Rosalba, tiene la palabra y bienvenida. Maestra, muchas gracias y buenas tardes a todos. Aquí en México todavía es de tarde. Bueno, el día de hoy vamos a exponer un tema en relación al peritaje en trabajo social en casos de alienación parental. Entonces, no sé si podamos empezar con las diapositivas o usted va a seguir presentando a los demás ponentes, maestra, o de una vez comenzamos. Ya presento de una vez a todos y todas. Ah, muy bien. Sí, maestra. Entonces, bueno, podríamos ampliar las diapositivas porque parece que no traigo mi computadora. No sé si las pudiéramos ampliar. Ok. Bueno, entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. En esa está bien. Bueno, entonces, quiero comentarles que, bueno, el perito en trabajo social, aparte de tener como trabajador social una formación en las ciencias sociales, necesita, vocación y necesita capacitación, como la que nosotros llevamos en NEAPS. Y bueno, ¿de qué se trataría esa capacitación en casos de alienación parental? Pues son temas en específico, ya que nosotros dentro de digamos, dentro de este fenómeno social que se presenta en cada uno de nuestros países, pues en este fenómeno los más afectados son nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, nosotros vamos a tener que conocer como peritos en trabajo social. Voy a entrar de lleno a los temas, ¿sí? Y ya sabemos que, bueno, el perito en trabajo social tiene que tener una formación en las ciencias sociales, pero también tiene que conocer de protocolos de actuación, tiene que conocer de guías o manuales, en este caso, para hacer intervenciones. Este fenómeno en específico, y quiero comentarles que aquí en la Ciudad de México no contamos con protocolos como tal o manuales, pero sí contamos con un protocolo muy reciente para investigación, digamos que en este caso por parte de la Fiscalía, que en este caso es de la Ciudad de México. Al finalizar estas diapositivas, quiero comentarles cómo está este protocolo de actuación. Y bueno, vamos a empezar.
¿Qué tendríamos que nosotros conocer en relación a la temática de nuestras niñas, niños y adolescentes? Pues nuestro tema principal tendría que ser o conocer qué es el interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio que nos obliga a nosotros como peritos en trabajo social a que todas las decisiones que se tomen en relación a una niña, niño o adolescente deben ir encaminados a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos, porque así nos lo marcan los institutos internacionales y locales, que en este caso los vamos a ir viendo, y que bueno, están enlistados en la diapositiva. El no considerar este principio, que es el interés superior de la niñez o el interés superior del niño, podría hacernos caer a nosotros como profesionistas en una responsabilidad, digamos, administrativa, civil o penal, y bueno, de antemano estaríamos violentando un derecho humano, porque hay autores que dicen que el interés superior del niño es un derecho humano. Entonces, como ustedes verán en la diapositiva, tenemos enlistados, por ejemplo, como referente en México, nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que bueno, en este caso, en el artículo 4 constitucional, vamos a ver, quiero comentarles yo que en México es parte de la Convención de los Derechos del Niño. Sabemos que la firma y la ratifica en 1990. Sin embargo, aquí en México, en el 2011, se incorpora este principio del interés superior de la niñez en el artículo 4. Y bueno, les voy a leer un poquito de lo que a la letra dice. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Esto es un tema importante que, como bien sabemos, lo tenemos que conocer nosotros que vamos a peritar el contexto donde se desarrolla una niña, niño o adolescente. Tenemos que saber cuáles son sus derechos. Si no lo sabemos, no podríamos peritar en esta temática. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar de alguna manera que en su contexto o medio social donde se está desarrollando, se están violentando estos derechos, así como se realiza en este fenómeno de la alienación parental. Ahora bien, también estoy citando lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 3 nos dice que en el párrafo primero nos dice, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, en este caso tribunales o autoridades administrativas, deberán tener consideración primordial y será el interés superior del niño. ¿Ves? De este principio nosotros no tenemos que tener conocimiento. Es imposible que nosotros al peritar una situación de alienación parental no sepamos que este es un principio que nos va a guiar en nuestro actuar para esa intervención. Y bueno, en el mismo artículo, en el artículo segundo, no sé si me puede regresar a la anterior, maestro. En el artículo segundo, perdón, maestro, ahí está bien. En el artículo tercero, párrafo segundo, dice que los estados partes, tutores u otras personas a cargo se comprometerán a asegurar al niño protección y cuidado, que es lo que nosotros vamos a estar analizando en el medio donde se encuentre estas niñas, niños y adolescentes. También nos dice que los estados se asegurarán de que las instituciones y servicios se establezcan siempre con el propósito de cuidar y proteger a las niñas, niños y adolescentes. También dentro de esa dando la observación general del Comité de los Derechos del Niño, que es la número 14. ¿Esto por qué lo cito? Sabemos que la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que seguramente algunos de sus países, todos,
forman parte de esta convención. Pero ¿qué sucede con esta convención? Que está a cargo de un comité. Ese comité es el que recibe todos los informes de los estados parte para ver cómo están, digamos, desarrollando a lo que se comprometieron al firmar esta convención. ¿Qué sucede? Cuando la convención se hace llegar de todos estos informes, revisa en qué momento el Estado que forma parte de esta convención le está fallando la aplicación de algún artículo o de la misma convención. ¿Y qué hace este comité? A su vez, emite estas observaciones para que estas observaciones sean un poco más explícitas y lleva de la mano a los estados a aplicar justamente lo que busca el propósito de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y entonces, esta observación general del Comité de los Derechos del Niño, que es la número 14, nos señala que el procedimiento para aplicar este principio en caso concreto, ¿sí?, nos dice que se va a evaluar las circunstancias específicas de la vida de cada niña, niño o adolescente y que habrá de efectuarse a la luz de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, estos otros principios que vienen también en la Convención, que es el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la solvencia, el derecho al desarrollo y a ser escuchado. ¿Sí? Entonces, esos son principios primordiales que nos maneja la Convención sobre los Derechos del Niño. También esta observación nos hace ver que la determinación de medidas razonadas y adaptables de acuerdo a la edad y grado de desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes deben garantizar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando vamos a estar cuando peritemos a nuestras niñas, niños y adolescentes, vamos a tener en cuenta siempre la edad y grado de desarrollo que tenga. No va a ser lo mismo determinar una situación de alienación parental en una persona de 5 años que en un chico de 17, ¿sí? Y que bueno, en este caso seguramente podemos obtener más información del chico de 17 que de la persona que tiene 5 años de edad. Los contextos son diferentes, pero los derechos son los mismos, no cambian, no se modifican, y acuérdense que, bueno, tan solo por el hecho de ser un niño, tiene derechos, pero lo que salvaguarda estos instrumentos. También estoy citando el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia aquí en México. Aquí en México, este protocolo ya existía, solo que fue emitido y actualizado en el 2021 por la Suprema Corte de Justicia aquí en México, y donde nos señala también a nosotros acá en México que el interés superior de la niñez es un deber reforzado de protección integral, y que bueno, que coloca en este caso a niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones que le afecten, así que todas las medidas y disposiciones que implique directa o indirectamente a ellos, tanto públicas y privadas, pues va a tener que ser en función de sus necesidades y en este caso de protección a sus derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos de niños, niños y adolescentes? Pues son todos aquellos derechos y libertades fundamentales que nuestras niñas y niños y adolescentes tienen como personas, como seres humanos, para ser tratados con igualdad, respeto y dignidad, privilegiando obviamente sus necesidades y sus satisfacciones, es decir, buscando siempre su bienestar conforme a este principio, que es el principio del interés superior del niño. Entonces, en México, yo quiero comentarles que tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo de esta ley en México es que va encaminada a lo que México forma parte con la convención. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que reconoce aquí en México, a través de esta ley general, que nuestras niñas, niños y adolescentes son titulares de derecho, ¿sí? Que debemos de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, y que, bueno, estas leyes que se crean en cada uno de nuestros países, obviamente, pues van a ser la base que van a establecer los sistemas adecuados para generar ese bienestar, esa protección y ese cuidado a nuestros niños. Entonces,
Ahora sí, maestro, si me apoya con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que... Gracias, maestro. Ok, ahí está bien, maestro. Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, estos derechos se enuncian aquí y que, bueno, son algunos, los que, bueno, la ley general aquí en México nos señala. Y que, bueno, puedo yo decirles que estos se resumen también en las obligaciones que tienen nuestra, en este caso, las personas que en este caso tienen la patria potestad, tutela, guarda, custodia, ¿sí? Pero ¿cuáles son esos derechos? Seguramente cada uno de nuestros países ya los tiene enunciados en sus leyes generales, digamos, en la normatividad de cada país. Por ejemplo, aquí el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un análisis de cada uno de estos derechos que nos enuncia la ley, y que bueno, que el derecho a la vida no es solo que se le dé vida y que esté vivo, sino que implica el derecho a la vida. El derecho a la vida implica el ser alimentado, ser cuidado, ser protegido, el que se le lleve al médico en caso de que tenga una situación de enfermedad, y bueno, todas estas cosas que van a contribuir a que se pueda llevar a cabo este derecho que nos enuncia la ley aquí en México. Esta ley general de niñas, ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes aquí en México. Por ejemplo, ese derecho a la prioridad, ¿sí? A la prioridad no solo es pensar en ellos, sino también que, por ejemplo, en una institución de salud tengan que priorizar la atención para las niñas, niños y adolescentes, que quien va, por ejemplo, en una situación de crisis, por ejemplo, de emergencia en alguna zona geográfica, a quien tengan que salvar primero sean las niñas, niños y adolescentes. El derecho a la identidad, sabemos que no solo es que tenga un nombre, sino que se le llame por su nombre, que se le respete, que no se haga burla de su nombre, ¿sí? Y que en este caso, varias que nos van a ayudar a cumplir este derecho. El derecho a vivir en familia, que es algo bien importante, que estamos frente a un fenómeno de alienación parental, pues este es uno de los derechos más lastimados, el derecho a vivir en familia. ¿Por qué? Porque ya existen limitaciones en relación a la convivencia, en este caso de nuestras niñas y niños, con sus progenitores, con sus progenitoras, o en este caso con la familia extensa. Entonces, también tenemos el derecho a la igualdad sustantiva. Sabemos que en instituciones, por ejemplo, en las instituciones escolares, tienen que tener los mismos derechos para, en este caso, el derecho al aprendizaje, enseñanza. También tenemos otro derecho, el derecho a la no discriminación. En este caso, si hay algún niño o niña que cuente con alguna discapacidad, ¿sí? Que en este caso se le pueda incluir en todas las actividades, se me ocurre a mí, en las actividades escolares, sin tener en cuenta las características de cada niño, sino simplemente por el simple derecho, por el simple derecho a la inclusión. Entonces, tenemos también otro derecho que es el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Este es muy importante. Todos son importantes, pero uno de los que se ven afectados en el fenómeno de alienación parental es el derecho a vivir en condiciones de bienestar. El hecho de que un niño no pueda convivir con su figura paterna o materna ya no le está proporcionando esas condiciones de bienestar, ya no es un sano desarrollo integral para él, porque bueno, parte de su desarrollo integral físico, biológico, psicológico, tiene parte o influye el hecho de convivir con la figura materna y la paterna, así como
la familia extensa. Queremos que, aparte de ser una red de apoyo, una red de protección y cuidado para nuestros niños, también una, digamos, una escuela de enseñanza en relación a la cultura, en relación a las costumbres y tradiciones. Entonces, todas estas esferas donde un niño debe desarrollarse sanamente se están afectando. El derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Sabemos que el fenómeno de la alienación parental es una modalidad del maltrato infantil. Es digamos, es la acción de maltratar a nuestras niñas y niños. Por lo tanto, estamos violentando este derecho cuando se ejerce la alienación parental. También está el derecho a la protección de salud y la seguridad social. Sabemos que cuando la alienación parental, lejos de haber interferencias parentales, llega a lastimar psicológicamente y psiquiátricamente a un menor, entonces estamos hablando de que estamos afectando su salud, ¿sí? Estamos afectando ya sus esquemas de salud y sobre todo esquemas psiquiátricos, psicológicos, y que bueno, aquí es uno de los derechos que se estarían violentando. Bueno, hay otro derecho enunciado aquí, que es el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. En algún momento que tuve la oportunidad de exponer un tema, un caso real, les comentaba que se hacía alienación parental a una niña y a un niño con discapacidad con síndrome de Down. Imagínense el derecho que se está violentando aquí, de que estos niños tengan ciertas limitaciones a su mundo exterior y que aún así se evite que ellos puedan convivir sanamente con sus progenitores o progenitoras. Estamos en este caso ponderando las limitaciones de estas niñas y niños, agravando posiblemente la discapacidad que ellos pudieran tener. Tenemos otro derecho que es el derecho a la educación. Sabemos que este derecho se ejerce desde casa. Son las primeras enseñanzas que podemos nosotros encontrar dentro de la educación en general. ¿Sí? Es una educación hasta cierto punto empírica, pero comienza desde casa. Si este tipo de educación se empieza a limitar, a evitar que él conozca o tenga ciertos conocimientos debido a que, por ejemplo, la alienación parental va a limitarle a conocer esto de la socialización, esto de poder sobrevivir a futuro seguramente en un área escolar, pues entonces estamos afectando este derecho. Tenemos el derecho al descanso y al esparcimiento. También se ve afectado. Yo creo que considero yo que todos estos derechos se ven afectados desde el punto de que las interferencias parentales o las limitaciones que hace algún progenitor o progenitora hacia el otro progenitor, pues parte de ello es la convivencia sana y se limita en el esparcimiento. ¿Sí? Sabemos que son capaces los alienadores de generarles actividades que le limiten, en este caso, la convivencia. Entonces tenemos otro derecho que es el derecho a la libertad de convicción, ética, de pensamiento, conciencia. Imagínense ese derecho a la conciencia, religión y cultura. Estos derechos también se ven afectados. ¿Por qué? Porque la niña, niño o adolescente que esté siendo víctima de un alienador, obviamente no le va a dar oportunidad de que él pueda tener pensamiento libre o que sea consciente de muchas cosas, sino simplemente lo va a ir guiando de una manera que a él le dañe sus sentimientos, sus emociones, y que bueno, finalmente vamos a verlo lastimado, y bueno, seguramente lo podríamos ver hasta tendríamos que acudir a terapias psicológicas y psiquiátricas
que sería lo más grave para nuestras niñas y niños. Si pasamos a la siguiente diapositiva, maestro, por favor. Tenemos ahí otros derechos que son, por ejemplo, el derecho a la participación. El derecho a la participación, pues aparte de que al niño, nuestra niña, la podamos incluir en las actividades familiares, pues ahí también hay una limitación. Si el alienador no quiere que conviva con el padre o la madre a la que se trata de rechazar, pues obviamente esta participación se va limitando o se va anulando hacia el menor. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de los derechos que se están violentando de las niñas, niños y adolescentes. Y otro tema importante es también los derechos que tienen, en este caso, los papás rechazados o las mamás rechazadas. Entonces, también es otro tema importante que sería interesante retomar. Vamos a seguir con el derecho de asociación y reunión. Ahí, por ejemplo, el derecho de reunión con la familia extensa o con el mismo papá o mamá al que se quiere rechazar, pues es también otro derecho que se viene a afectar. El derecho a la intimidad. ¿Ustedes creen que si lograran convivir el padre alienado y los menores, ellos pudieran tener cierta intimidad cuando se judicializa o en este caso se institucionaliza este fenómeno de la violación parental? Pues ya no hay intimidad. En este caso tendría que estar algún supervisor, ya sea trabajo social, psicología, psiquiatría o alguna otra persona que tenga que intervenir en estas convivencias. Se empieza a afectar, ¿sí? Empieza a desaparecer este derecho a la intimidad, este derecho bueno, en este caso tendría tanto el papá o la mamá con sus hijos. Tenemos otro derecho que es el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Sabemos que esto es para aquellos chicos, en este caso niñas y niños, que tienen conflicto con la ley, pero sabemos que eso podría ser la secuela en este caso, algunas situaciones donde cuando ellos vivan de cerca la alienación parental. Sabemos que eso pudiera ser detonante para que nuestros niños pudieran tener ellos conflictos con la ley. Tenemos otro derecho que es el derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes. Bueno, sabemos que muchas veces nuestros niños que son alienados escapan de sus lugares de origen, salen de sus casas y entonces pues ellos se ponen en riesgo y bueno, no solamente salen a veces fuera del hogar, sino deciden ellos acudir e irse a otros países, ¿no? Y lo hemos visto porque, bueno, nosotros, México, Colombia y algunos otros países de Centroamérica, somos países de paso y hemos visto cuántas personas migrantes y entre ellos muchos niños y adolescentes han pasado por nuestros territorios. También tenemos otro derecho que es el derecho al acceso a las tecnologías de la comunicación. Sabemos que dentro de las limitaciones que se le realizan a nuestras niñas y niños que son alienados, es parte de la utilización de tecnologías de comunicación como es el teléfono, el correo, para comunicarse con su progenitor o progenitora. Entonces, como podemos ver, todos y cada uno de estos derechos que vienen enunciados en nuestras leyes de derechos de niñas, niños y adolescentes, se afectan con este fenómeno. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, maestro. Ok, vamos a entrar de lleno a que el perito en trabajo social va a tener que forzosamente estudiar familias, pero sabemos que para estudiar estas familias, el perito pues obviamente tiene que utilizar ciertos modelos, que esos modelos nos van a ayudar
a comprender, nos van a ayudar a entender las dinámicas familiares. Por ejemplo, hay varios modelos. Aquí en México tenemos un modelo también muy padre, que es que lo utilizan eh, eh, para determinar factores de riesgo y protección en las niñas y niños. Pero yo quise retomar que es español, que es un modelo ecológico de parentalidad positiva. Seguramente algunos dirán, bueno, pero no estamos en España. Pero yo quiero comentarles que este modelo retoma los derechos de niñas, niños y adolescentes, y nosotros sabemos que los derechos de un niño aquí y en China son los mismos, los derechos son universales. Entonces, por eso quise citar este modelo. Este modelo es muy gráfico, es una guía muy fácil de seguir y que bueno, no sé si me puede apoyar con la siguiente diapositiva, por favor, maestro. Ok, este modelo es el modelo ecológico de la parentalidad positiva. Entonces, ¿qué es la parentalidad positiva? La parentalidad positiva se refiere a las personas con autoridad, todas aquellas acciones que están a cargo de las personas con autoridad y responsabilidad parental. Y entonces nos referimos directamente a los padres, en este caso a los encargados del cuidado de niñas, niños y adolescentes. También hay otro concepto dentro de este modelo que es la parentalidad positiva, que es el ejercicio de la parentalidad positiva o el ejercicio de la parentalidad. Y este se refiere a todas las funciones propias de los padres, de los padres y las madres relacionadas con el cuidado y la educación de los hijos. Esto obviamente se centra en la interacción de los padres con los hijos. ¿Qué implica? El resguardo y protección de sus derechos humanos y obviamente pues las obligaciones que tiene como padre y madre el desarrollo de los niños. Y voy con la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Hay otro concepto que es el ejercicio positivo de la parentalidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al comportamiento de los padres, fundamentado obviamente en el interés superior del niño. Y que bueno, este va a tratar o debe de cuidarlo y que este desarrolle sus capacidades. Eh, en este caso, a través de la no violencia. ¿Sí? Y obviamente, pues ofrecer esa orientación, esa guía, ese reconocimiento a nuestras niñas, niños y adolescentes para un sano desarrollo. Si me apoya con la siguiente diapositiva, por favor, maestro. Como ustedes podrán ver, justo este modelo retoma el interés superior del niño. Y en los países de ustedes, en la convención, en las leyes de cada uno de nuestros países. Maestro, el anterior, por favor. Está bien. Ok, entonces retoma este principio y este principio está en nuestras normas y está en los tratados internacionales también. Entonces, si ustedes pudieron ver, esta parentalidad positiva es en base al interés superior del niño, que es un principio. Y bueno, los principios de la parentalidad, ¿cuáles son? Entonces, aquí tenemos seis. El primero es el vínculo afectivo cálido. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Es únicamente la manifestación de afecto que deben de tener los padres hacia sus hijos, los cuidadores, los tutores o los encargados en este caso, de nuestras niñas y niños. ¿Sí? Es hacer que se sientan bien, que se sientan aceptados, que se sientan queridos, que se sientan protegidos, que estos niños y niñas estén estables dentro de ese medio donde están desarrollándose. Tenemos otro principio que es el entorno estructurado. Este entorno estructurado
nos va a proporcionar, en este caso, digamos que es una guía, es una supervisión entre las normas y valores. Eh, Aquí que podríamos decir que, bueno, sencillamente es darle elementos a nuestras niñas y niños desde casa para la socialización. ¿Y cómo se hace? Pues, encontrando los límites, normas, reglas dentro de las familias y que esto va a normar o empezar a normar y a educar a nuestros niños para que cuando ellos tengan que socializar fuera de casa, pues obviamente sea dentro de una sociedad sana. Este es nuestro ideal, obviamente, pero yo creo que sí se puede. Tenemos otro punto que es la estimulación y apoyo. Esto es sobre todo, se refiere al aprendizaje. O sea, es un derecho de los niños, ¿sí? La educación. Digamos que también eh, lo que yo les comentaba es que el aprendizaje comienza en casa. El aprendizaje desde lo más común, desde lo más, digamos, cotidiano, desde casa, desde saludar, desde pedir por favor, desde saludar, buenas tardes, buenas noches, etc. Todo eso va a empezar a formar a nuestras niñas y niños y que, bueno, que de alguna manera eso va a ponderarse ya no esté en una educación formal, ¿sí? Y ya en las escuelas, que es a donde ellos tienen que llevar educación como tal, eh, más planeada, ¿sí? Más estratégica, y que bueno, eh, esto es un punto importante. El otro es reconocimiento. El reconocimiento se refiere al valor que le damos a nuestros hijos, ¿sí? Desde interesarnos en sus necesidades, de satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y una de sus necesidades son necesidades afectivas, y esas necesidades es la convivencia con papá o con mamá o con la familia ampliada, la familia extensa. ¿Por qué? Porque de ellos se va a nutrir afectivamente. Además que, bueno, eso va a influir para su sano desarrollo intelectual, psicológico, etcétera. Entonces, tenemos por ahí otro punto que es la capacitación. Esa capacitación, pues, se refiere como tal a aquello que nosotros vamos a proporcionarle a nuestros hijos, desde analizar los contextos en donde están, desde, digamos, desde crear espacios de escucha, ¿sí? Porque aunque sea un bebé, aunque sea un niño de 3, 4, 5 años, 12, 10, 17, 18, tenemos que escucharlos. A lo mejor los textos que se generen para que se lleve a cabo esta actividad, pues no van a ser los mismos, a lo mejor otros unos van a ser jugando y otros van a generarse de inmediato, dependiendo su edad y desarrollo cognitivo. También tenemos ahí otro punto muy importante que es la educación sin violencia. Aquí, pues obviamente vamos a tener que verificar que esa educación que empieza en casa, obviamente se excluye toda forma de castigo físico o psicológico. Sabemos que la alienación parental es un tipo de maltrato psicológico, ¿sí? Y que, bueno, muy grave cuando estos tienen, este fenómeno tiene niveles muy altos, pues podemos llegar a afectar su situación psicológica y psiquiátrica de nuestras niñas y niños. Además que, bueno, sabemos que el menor, además debemos de respetar ante todo su dignidad humana, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, si me apoya con la siguiente diapositiva, maestro, por favor. Este, este que está aquí, que es un triángulo, que tiene lados iguales, es un gráfico. Es el gráfico del modelo ecológico de la parentalidad positiva. Si ustedes lo ven, es un triángulo con tres lados exactamente iguales, ¿sí? Pero bueno,
¿Qué sucede con esos tres lados? Esos tres lados, cada lado tiene un nombre. Del lado izquierdo tiene contexto psicosocial. En la parte, de abajo del triángulo, podemos decir, tiene el nombre de capacidades parentales. Del lado derecho tiene el nombre de necesidades del menor. Ustedes, cuando estén peritando, yo les comentaba, este modelo es muy, muy fácil de guiarnos. ¿Por qué? Porque ese triángulo lo podemos voltear y nuestro estudio lo podemos empezar por necesidades del menor. Si lo seguimos rotando este triángulo, vamos a encontrar que abajo podría estar el contexto psicosocial. ¿Esto qué nos lleva? Este triángulo nos enseña a que los estudios que nosotros podamos realizar en relación a cualquier tipo de maltrato de niñas, niños, adolescentes, no necesariamente vamos a tener que empezar a estudiar, por ejemplo, capacidades parentales, sino podemos empezar con el contexto psicosocial o podemos empezar desde las necesidades del menor. Por eso este triángulo es exactamente sus lados tienen la misma medida, porque se va a adaptar a las necesidades de nuestras investigaciones, de la necesidad de lo que nosotros queramos. Entonces, ese es el triángulo del modelo ecológico de la parentalidad positiva. Pero, ¿de qué se compone este contexto psicosocial? Ese contexto psicosocial nos vamos a encontrar esos entornos familiares donde se desarrollan nuestras niñas y niños. ¿Qué vamos a encontrar? Seguramente vamos a encontrar una precariedad económica, una monoparentalidad o un bajo nivel educativo, o que bueno, en este caso, que bueno, que nacieron dentro de familias violentas, dentro de familias antisociales, que no respetan normas, y situaciones o todo lo contrario, ¿sí? O sea, este es un ejemplo de cómo se compone nuestro contexto psicosocial. Ahora bien, el contexto de las necesidades del menor, pues no es tan difícil deducirlo, porque bueno, las necesidades del menor sabemos que son biológicas, físicas, psicológicas, sociales, económicas, afectivas, etcétera. Todas las necesidades del menor que pudiera tener para poderse desarrollar de forma sana. Ahora bien, el lado de las capacidades parentales, pues son todos aquellos conocimientos, herramientas, habilidades para ejercer la paternidad o ejercer la maternidad. ¿Sí? Entonces, qué conocimiento y habilidades para guiarlo. Entonces, este es el gráfico que a mí me encanta, digamos, consultar, porque me guía dependiendo de las necesidades de mi investigación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, maestro, por favor, vamos a ver los factores de protección y de riesgo que vamos a encontrar dentro de nuestro modelo, el triángulo, que es el contexto psicosocial. Esos factores de protección y factores de riesgo los vamos a ir encontrando de acuerdo a cómo vayamos investigando a la familia, ¿sí? Dentro de la familia, los factores protectores, ¿qué podrían ser? Pues que si hay calidez y apoyo afectivo, que hay confianza, que si hay estimulación y apoyo idóneo para este menor, ¿sí? Que se establecen relaciones sanas, que hay normas, límites, en este caso son claros, las reglas son positivas, las relaciones son positivas. Entre sus iguales podemos encontrar que bueno, que sí se incluye en las participaciones, ya sea de la familia o en este caso con sus iguales, que sí se respetan entre ellos, que las actividades que realizan pues son de forma activa y que la comunicación pues es una comunicación idónea y sana para un menor o una niña o niño. Y bien, en los contextos escolares, ¿qué podríamos encontrar como factores protectores? Pues que existe un buen clima escolar, que bueno, que hay una alta expectativa por parte de la escuela en la educación y enseñanza de los alumnos, que hay participación activa, motivadora,
que los tutores, padres o encargados de estos menores tienen una relación sana con el personal de la escuela. Entonces, esos pueden ser factores protectores sanos para nuestras niñas y niños. También dentro de nuestra comunidad, las familias pudieran pertenecer, en este caso, a lugares seguros, barrios seguros, o en este caso, desde ahí también tener redes sociales, como por ejemplo, ya sea que sean conocidos, familiares, e incluso instituciones, que bueno, ya compete la comunidad, serían redes institucionales seguras, no que bueno, algunos gobiernos pues necesitamos de que exista la institución, pero que su apoyo sea seguro. Entonces, de eso es lo que vamos a poder encontrar en el estudio que pudiéramos realizar dentro de estos fenómenos. Ahora bien, el factor de riesgo, ¿sí? Que vamos a encontrar en cualquier familia, ¿sí? Pero que ponga en riesgo a nuestras niñas y niños, pudiera ser que dentro de la familia existiera pobreza, un bajo nivel educativo, ¿sí? O una desorganización caótica tremenda dentro de la familia, conflictos de pareja, a veces encontramos toxicomanías, conductas antisociales, enfermedades psiquiátricas, etcétera. Y bueno, también dentro de sus iguales podemos encontrar que ellos pudieran tener compañeros con conductas de riesgo, que tengan ellos, por ejemplo, sean personas que generen o que se vean en situaciones de aislamiento social, que no tengan amigos, ese es un factor de riesgo, dejarse llevar por los demás, que sea fácilmente manipulable. Sabemos que la alienación parental es porque, bueno, en este caso se genera hacia los niños y bueno, ellos son fácilmente manipulables. Entonces, son manipulados por mamá o papá, pues nos podría llevar a que a niño o adolescente, pues podrían manipularlo para ingresar a grupos de riesgo, como son aquellos grupos antisociales o aquellos grupos que, bueno, ya están metidos en drogas o en actividades ilícitas. Y bueno, dentro de la escuela, la falta de, en este caso, los factores de riesgo, podríamos encontrar que eh, falta de profesores con ética, porque a veces o muchas veces los encontramos en las escuelas, que lo que le pase al alumno, pues no es, como no es de su familia, no es de su importancia. Entonces, también es un factor de riesgo. La falta de relaciones entre los familiares y la escuela, ¿sí? Que a veces los papás están peleados con el maestro y bueno, ahí se rompe la comunicación y el único afectado son los menores. También, obviamente, pues esto va a llevar a que se genere pues el fracaso escolar. ¿Sí? Entonces, que la niña, niño o adolescente tenga bajas calificaciones o simplemente se salga de la escuela o sucedan otras cosas que, bueno, le limite su desarrollo, digamos, dentro de la escuela, que es necesario, es un derecho, el derecho a la educación. Ahora bien, está el factor de riesgo dentro de la comunidad. Puede ser que vivan dentro de comunidades violentas, porque los hemos visto. A veces hay familias que viven en la periferia de la ciudad y bueno, a veces son lugares geográficos muy violentos, con falta de recursos, con falta de seguridad pública, barrios, los barrios son muy masificados, hay muchas necesidades, falta de empleo, los horarios, en este caso, de esa zona son extensos, a lo mejor hasta en ciertas actividades no aptas para nuestros menores. Y bueno, si me apoya con la siguiente diapositiva, maestro, por favor. Vamos a pasar al siguiente, a la siguiente, Rosy, digamos, lo que sí lado del te voy triángulo. a pedir que sintetices porque se nos va el tiempo y no vamos a alcanzar a Ah, hacer las ok. presentaciones. Gracias. Sí, sí, sí. Ok, estamos bien. Entonces, vamos a ver que el otro lado del triángulo son las competencias parentales.
Que bueno, ya les había comentado que son aquellas capacidades, habilidades de nuestros papás para educar y formar a un hijo. Si pasamos a la siguiente, maestro, por favor, para darle rapidez. Bueno, dentro de las funciones parentales que vamos a nosotros o tenemos que nosotros analizar es determinar si los padres están cumpliendo con estas funciones. Sabemos que los niños tienen necesidades físicas, fisiológicas, de seguridad, emocionales, sociales y cognitivas, que bueno, ya lo habíamos comentado en diapositivas anteriores. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de las competencias parentales vamos a encontrar esas, por ejemplo, las vinculares. El que el padre o la madre esté mentalizado, dice aquí, pero más que mentalizado, esté consciente de la responsabilidad que tiene que ejercer sobre sus menores. La sensibilidad parental que va a tener que generar o adquirir para poder abordar a sus hijos, esa calidez emocional y ese involucramiento cotidiano que a veces nuestros padres y madres ya no tienen por las extensas actividades diarias bueno, es desde la estimulación del aprendizaje, la orientación y guía, disciplina dentro de esta formación, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, la socialización que empieza en casa. Ok, vamos a la siguiente, maestro, para no robar ya más tiempo. La siguiente es las competencias protectoras, ¿sí? Los padres y madres van a tener que asegurar el cuidado de sus hijos, organizar, organizar su vida cotidiana, también esa búsqueda de apoyo social, que a veces los mismos limitados, como ya están manipulados dentro de la alienación parental, no piden apoyo, no dicen nada y ocultan lo que está pasando. Aquellas competencias reflexivas que nos van, que en este caso se debe de encontrar en cada uno de los padres, por ejemplo, la anticipación de escenarios vitales relevantes, el que él pueda determinar si a su hijo lo deja solo en la calle, qué podría pasarle o qué no podría pasarle. Entonces, estarlos cuidando, monitorearlo y sobre todo un autoanálisis dentro de los padres de qué también llevamos esa educación o esa formación de nuestros hijos. Ese autocuidado parental que a veces los papás, por tanto trabajo, por tantas actividades, no tenemos desde que no comemos a nuestra hora, pues eso obviamente va a enseñar a nuestros hijos muchos hábitos y que bueno, también es importante. Pasamos a la siguiente, maestro, por favor. Eh, las siguientes son los estilos parentales, que es parte de lo que nosotros dentro de la peritación vamos a hacer. ¿Qué tipo de estilo parental está llevando el padre? ¿Es democrático, es autoritario, permisivo o negligente? Dentro de los estilos parentales de alienación podemos encontrar el autoritario, ¿sí? Y el negligente, ¿sí? Esos son los que más se enmarcan a nuestro fenómeno de la alienación parental. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva, maestro, por favor, que ya son de las casi últimas y que bueno, estas son lo que ya hemos visto en algunas otras exposiciones, que es el concepto de la alienación parental. El concepto, obviamente yo lo retomé del libro de alienación parental y custodia compartida del doctor Carlos Montaño, y que bueno, nos dice que la alienación parental es el alejamiento del hijo de uno de los progenitores provocado generalmente por el otro, el titular de la custodia. Y obviamente, a su vez, se puede también considerar que cuando se instala esta alienación parental, que es a nivel relacional y comunicacional, pues se puede generar de una forma ya grave el SAP, que es el síndrome de alienación parental, que es un nivel de deficiencia individual. Cuando ya esa campaña se instaló,
y ya dañó a nuestra niña, niño y adolescente. Si pasamos a la siguiente, maestro, por favor. Y bueno, en la siguiente diapositiva hablamos un poco de los derechos violentados, que ya los habíamos retocado en las primeras, los habíamos tocado en las primeras diapositivas, y que bueno, esos derechos son derecho a vivir en familia, vivir una vida libre de violencia, a ser escuchado, a ser prioridad, a la convivencia. Pero también tenemos algunos factores que podemos encontrar en las niñas, niños y adolescentes, que son, por ejemplo, lo que lo va a visibilizar, que existen campañas de injurias de las niñas, niños y adolescentes alienados, por ejemplo, campañas de injurias y desaprobación del progenitor, explicaciones triviales para justificar esa desacreditación, la defensa del progenitor alienador, la ausencia de culpabilidad, los escenarios prestados, que ya lo habíamos visto anteriormente en algunas otras clases, y bueno, esta extensión del odio y rechazo hacia la familia extensa. Si pasamos a la siguiente, maestro, por favor. La siguiente diapositiva es en relación a los factores que visibilizan a las personas alienadoras. Y bueno, en las personas alienadoras, la campaña que van a generar es impedir que el otro progenitor conviva con sus hijos, se cambia de domicilio, aumentan las actividades de nuestras niñas y niños para evitar el contacto con el otro progenitor, desvaloriza al otro progenitor, ridiculiza los sentimientos de nuestros niños y obviamente va a incentivar o a premiar esta conducta rechazante, ¿sí? Y obviamente pues van a venir de la mano otro tipo de maltratos. Es todo con relación a mi exposición, maestro. Muchas gracias y una disculpa por extenderme tanto. Gracias, gracias. Sí, no, el tema es que si no se nos corren los tiempos, ¿eh? Gracias, buenísimo. Y estaba conversando que interesantes los aportes para pensar la tarea pericial, ¿eh? Ahora Sí, maestro. vamos, ¿estás Osvaldo? Sí, Sí, acá perfecto. estoy. Fíjate, acá estoy. Hola, Estoy hola discursando. Osvaldo. Bueno, te voy a presentar, Hola. ¿eh? Osvaldo Alarcón Enríquez, trabajador social, un amigo de la casa, digamos, ¿no? Que en este tiempo post pandemia hicimos mucho vínculo trabajando en estas modalidades virtuales. Trabajador social de la Universidad de Concepción, magíster en Psicología Social de la Universidad del Valparaíso, magíster en Trabajo Social y Familia en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, perito en la materia de familia en Corte de Apelaciones de todo Chile, perito social penal en la Defensoría Penal Pública de la Región Metropolitana, director y relator de Trabajo Social Consultora, TS Consultora Creciendo, relator internacional, talleres de peritaje social en estados de Puebla de Los Ángeles, San Luis Potosí y Zacatecas de México, ponente en Universidad Autónoma de Tlaxcala, no sé cómo es Tlaxcala, Tlaxcala. Tlaxcala, ponente en el Quinto Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses, ponente en el programa de Magíster de la UNAM y ponente en la Universidad de Santo Tomás de Viña del Mar, docente diplomado en diseño y elaboración de peritajes sociales en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco 2019, diplomado en peritaje social en la Universidad de Santo Tomás, sedes de Viña del Mar y Santiago, distintos periodos, diplomado en peritaje social en la Universidad de las Américas, sede de Viña del Mar, docente y diplomado de la pericia social en juicios orales en la Pontificia Universidad Católica, con diversas publicaciones, algunas ideas del valor de la ética profesional en la pericia social y otros instrumentos, no los voy a anunciar todos porque se nos va el tiempo con la presentación, y otros instrumentos que sirven justamente para pensar la tarea pericial. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Hola. Gracias, Rubén, por la invitación a este espacio reflexivo. Ya considero que es súper importante. En ese sentido, yo igual voy a plantear que en Chile el síndrome de alienación parental nos genera mucho ruido. ¿Ya? Nos genera mucho ruido por su origen, para lo que fue utilizado en su origen, digamos. ¿Ya? Sin negarlo, sin negar que existe, digamos, ciertas alienaciones parentales, ¿ya? O prácticas, como dices tú, de alienación parental, ocurren.
No obstante, no se ha logrado establecer, por ejemplo, en la legislación chilena este tema, ¿ya? De alienación parental, ¿ya? Hubo un intento el 2008, dos intentos el 2008 de cambiar la ley, no hubo resultado, después hubo uno en el año 2013, no hubo resultado, y este año, en enero, fue rechazado también en el Congreso, digamos, por nuestro ilustrísimo, bueno, no tan ilustrísimo, pero legisladores, ¿ah? Así que ha sido rechazado el tema de la alienación parental. No obstante, existen cierta jurisprudencia en algunos tribunales durante el año 2007, 2008, 2009, 2011. Algunos jueces han planteado el tema de la alienación parental, ¿ya? Como la interferencia que hace uno de los progenitores, por ejemplo, para mantener una relación directa y regular de los niños, ¿ya? Que es, en México se le denomina visita y convivencia, ¿ya? Y en otros países visita, ¿ya? Por lo tanto, estamos en pañal en ese sentido, aunque no tanto, ¿ya? Aunque no tanto. En temas de peritaje, a nosotros nunca nos van a pedir, digamos, eso, ¿ya? Si se puede determinar alienación parental, digamos. Pese a que muchas veces, dentro de los contextos de las demandas, de estas de relación directa regular o cuidado personal, los demandantes del cuidado personal o de las visitas o relación directa regular, ¿ya? Lo plantean, ¿ya? Plantean de que hay alienación parental, ¿ya? Tampoco se lo piden a los psicólogos. No quedan dentro de los puntos periciales. Sin embargo, hay un marco normativo, digamos, que también es igual para México que el interés superior del niño. Uno igual lo puede considerar, ¿ya? Uno igual podría plantear ciertos indicadores de alienación parental, ¿ya? Que es un desafío en los tribunales, producto de lo mismo, del desconocimiento de los que operan en ese ámbito, digamos, de este tema, de esta, en cierta medida, hacer vista ciega frente a un fenómeno que sí ocurre. A raíz de esto que te planteé al principio, de este prejuicio con el síndrome de alienación parental, ¿ya? Más aún cuando se piensan que son los psicólogos, son los únicos que podrían abordar el tema, ¿ya? Porque aquí en Chile muchas veces está el tema de las competencias parentales que son evaluadas, ¿ya? Que eran evaluadas por los trabajadores sociales por lo menos hasta el 2010, ¿ya? Y de ahí para adelante los psicólogos se apoderaron con una batería de instrumentos, digamos, de esta evaluación de competencias parentales, eh, que nos han dejado fuera de eso, digamos, ¿ya? Aun cuando nosotros tenemos las competencias para hacerlo, ¿ya? Yo siempre lo he planteado, ¿ya? Eh, en ese sentido, hay algunos esfuerzos de algunos sectores de tratar de empoderar este tema de la alienación parental, ¿ya? Por ejemplo, hay un instrumento que mide la alienación parental. Está elaborado en Chile, en colaboración con personal, con algunos docentes de Costa Rica, ¿ya? Donde permite medir, digamos, qué tan alienado puede estar un joven, ¿ya? Es un instrumento que tiene consistencia interna. Hay tesis que se han desarrollado a partir de eso. ¿Mm? Bueno, nosotros Y que a mí me... ese instrumento, te interrumpo, porque es justamente algo que de hecho se viene utilizando no solo en estos países, sino también yo lo conocí a partir de cómo se instrumenta en Bolivia. Vos me estás diciendo seguramente el SICAP. El Sí, instrumento en SICAP, Colombia. que yo lo, En lo Colombia. planteo, después lo voy a mencionar si da el tiempo. Sí, pues. Entonces, igual hay un constructo, digamos, que permita medir, permite ya plantearlo, digamos. Hay una comunidad científica que ya lo empieza a empoderar. Hay ciertos jueces que ya lo han planteado en tribunales. Por lo tanto, hay un elemento que debiésemos nosotros tomarlo y voltearlo en las pericias cuando exista o cuando hayan indicadores, digamos,
¿ya? Que permitan dilucidar, porque muchas veces yo me he encontrado con ese tipo de casos, ¿ya? De niños que no es una mera triangulación, ¿eh? Porque los niños, cuando los padres se separan, experimentan la triangulación, que es ese proceso que los padres hablan un poco mal de los padres delante de los hijos, con otras personas, ¿ya? Ese proceso de triangulación, al no ser sistemático y en una primera etapa de la separación, resulta hasta normal, digamos, ¿ya? Cuando uno no tiene el conocimiento ni con respecto al daño que le puede provocar a los niños en los procesos de triangulación, ¿ya? Eh, si no estudiamos estos fenómenos, no los vamos a conocer y no los vamos a saber, digamos, ¿ya? Por lo tanto, a la alienación parental es cuando ya se cronifica, digamos, esta triangulación ya no es solo triangulación, pues, sino que es una cuestión mucho más poderosa, digamos, ¿ya? Que va dañando y corrompiendo el vínculo con el padre, con uno de los padres, ¿ya? Por lo tanto, hay casos donde efectivamente hay procesos de alienación parental. Había una pareja, me acuerdo, ¿ya? De una chica, convivió con un personaje, una persona, ¿ya? Eh, Duraron como un año, se separaron, y de esa relación nació una hija, ¿ya? Que en el tiempo que yo la pedí, la niña tenía como 4 años, ¿ya? De una relación anterior, ella tenía un hijo que tenía alrededor de 7 años más o menos, ¿ya? Ese hijo, ese hijo anterior, ¿ya? No tenía una comunicación como sistemática con el papá, ¿ya? Porque había una acusación de abuso sexual infantil, que no se probó ni en los tribunales de familia, ni en materia penal, ¿ya? Porque el abuso sexual era un relato que hacía la, la suegra del papá, es decir, la abuela materna del niño, cuando el niño tenía como alrededor de 6 meses, que vio que el papá le daba como un beso en el trasero después de haberle cambiado paño, o cuando le estaba cambiando paño. Y ese era un asunto de abuso sexual que denunciaron. El niño se separó del papá, procesos judiciales que son larguísimos, ¿ya? Y que culminaron, digamos, con un proceso de revinculación, ¿ya? Con el padre, ¿ya? Y eso, cuando se separa esta nueva pareja de la hija más pequeña, ¿ya? El, ella tampoco dejaba ver a este joven, dejaba ver a su hija. Y se fue a un juicio que duró como un año, ¿ya? De relación directa regular, donde ella, el tribunal le decía, no, yo no tengo problema, que venga, cuando quiera yo se la paso, no, yo ningún problema. Pero cuando llegaba el momento, siempre había un pero, ¿ya? Y ahí hay ciertos indicadores, digamos. Un momento, cuando tenía la niña como 2 o 3 años, 2 años más o menos, la mamá, después de que llega de una visita con el papá, constata que tiene la rodilla pelada, ¿ya? Una rodilla pelada porque el papá la llevó a jugar, la niña se cayó y se peló la rodilla, digamos, ¿ya? Y la llevó a constatar lesiones y puso una constancia en la policía, digamos, ¿ya? Como por maltrato a la niña. Y eso, digo, bueno, después de eso, de ese proceso, digamos, el tribunal dijo, mira, si esta relación directa regular no resulta, vamos a cerrar la causa con este acuerdo. Si no resulta, tú pides el cuidado personal. Al día siguiente de ese tema del cuidado personal, de pedir la custodia o guarda en México, ¿ya? Ella va a tribunales y pone una medida de protección en favor de sus hijos por maltrato de este hombre, a los dos hijos, ¿ya? Y hay unos informes periciales, pero pésimos, ¿ya? De algunos organismos del Estado
que no garantizan nada, digamos, ¿ya? Porque siempre se piensa que un organismo del Estado es imparcial, ¿ya? Cuando el problema no es la imparcialidad, el problema es la rigurosidad técnica y científica con la cual se hace, ¿ya? Eh, Él dejó de ver a su hijo un año, sin haberlo entrevistado a él, ¿ya? Hubo un programa de intervención del Sename. Sename es como el DIF en Chile, ¿ya? Donde hay organismos colaboradores privados que trabajan con los niños con planes de trabajo, eh, fortaleciendo las competencias parentales y todo, ¿ya? Y ella tuvo problemas con esos programas. Llegó a insultarlos a ellos y a tratarlos de que eran imparciales y que le daban el favor a él, ¿ya? Entonces, y seguía, como te dijera, limitando la participación del padre en la hija. Y también el otro caso, que se estaban desvinculando, pero yo tuve acceso a toda esa carpeta, digamos, ¿ya? También tenían problemas. Había un proceso de revinculación trunco, porque la mamá del niño no lo llevaba al otro chico a ver al papá, ¿ya? Supervisado, ¿ah? Y finalmente, con la medida de protección, también le dieron la orden de alejamiento a ese papá. Y se demoró 2 meses en poder probar al tribunal que él tenía una medida de protección por otro lado con ese niño que está en un proceso de revinculación donde habían ciertos avances. Y todo retrocedió. Y los informes de los procesos de revinculación decían que el niño hablaba de que el papá lo había abusado sexualmente cuando tenía 6 meses. Entonces, el niño no tiene memoria ahí. Entonces, hay un indicador claro, digamos, de alienación parental respecto a ese niño que es ya la mamá. Lo que podría empezar a ocurrir con la niña de acá, que está en su primera etapa, digamos. ¿Ya? Acá ya estaba más cronificado con el niño, con el hijo, con el hermano mayor de la niña, ¿ya? Pero no con la más chica, todavía no estaba a ese nivel, ¿ya? Pero podría llegar a configurarse. Por lo tanto, uno podría haber abordado esa temática, ¿ya? Estoy hablando de hace como 3 o 4 años atrás, ¿ya? Pero esta visión sesgada que uno tiene, digamos que el síndrome de alienación parental viene de ciertas temáticas, ¿ya? No nos permite abordarla con la rigurosidad que uno debiese abordar este tema, y empezar a conocerlo, a profundizar. Yo me declaro un poco en pañal en esta temática, pese a que yo he trabajado bastante años con infancia, digamos, ¿ya? Pero el tema de la alienación parental es algo que no está tan claro en Chile, ¿ya? Así van a haber profesionales que van a estar en contra, otros van a estar a favor, ¿ya? Se va a configurar ese cuadro, digamos. Y yo creo que es necesario abrir el debate como esta instancia, ¿ya? Que permita que uno pueda poner esos indicadores un poco más claros y más precisos, digamos, ¿ya? Que permitan al tribunal considerarlo al menos, ¿ya? Porque igual estamos bajo estructura de control patriarcal, digamos, en el poder judicial enorme, enorme, enorme. O sea, la madre es la que tiene que criar, ¿ya? Y la madre, si no cuida bien a los niños, que se vaya a un programa que la ayude a mejorar sus competencias parentales. Pero pasársela al papá, no, ¿me entiendes? Y a un papá que si no cuida bien a los hijos, se la van a quitar al tiro y se la van a pasar a la mamá, ¿ya? ¿Me entiendes? Esa es una cultura patriarcal y una nula perspectiva de género en las decisiones que toman los tribunales, ¿ya? Eso en Chile. No quiero decir que toda América es así, no, no. ¿Ah? Pero lo más probable que sí. ¿Ah? Estamos, somos hijos del patriarcalismo, ¿no es cierto? Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre, ¿no es cierto? Bueno, eso quería aportar yo con un caso concreto, ya que hoy día llega a un acuerdo, digamos, pero que no se va a cumplir, a lo mejor va a seguir agudizándose ese conflicto, digamos,
porque ya hay experiencia con el hijo anterior que tiene ese mismo problema, ¿ya? Eso. Bueno, perfecto, bastante conciso y preciso. Ahora vas a ver cómo yo trabajo sobre esa escala SICAP, ¿sí? Digamos, porque para la tarea pericial, como también decía Rosy, es necesario, digamos, apoyarnos en cuestiones metodológicas que nos corran de esa cuestión subjetivista, ¿no? Que digamos que quede el decir solamente como un punto de vista, un parecer del profesional, si no está, digamos, debidamente fundado. En eso las cuestiones metodológicas a las cuales nosotros tenemos referencia, acceso, o nos guían o nos orientan en la tarea pericial, me parece que es justamente donde tenemos las fortalezas. ¿Te acordás? Estuvimos en una capacitación juntos que tenía que ver con el daño social. Entonces, el daño social que provoca el abuso sexual infantil específicamente, con todas cuestiones metodológicas, de procedimientos metodológicos, que también son aplicables a distintas problemáticas sociales, ¿no? Digamos, entonces, cómo desde ahí nosotros podemos, digamos, defender después la tarea pericial cuando tenemos que llegar a instancias de juicios orales, por ejemplo, que tenemos que, como nos mostró, nos compartió Ligia en una de las actividades anteriores, cómo nos avasallan, cómo nos arrinconan e interpelan, no solo la pericia, el peritaje social, sino interpelan el profesionalismo con el cual se llevó adelante, el rigor teórico-metodológico del profesional, la perspectiva ético-política ideológica del profesional, ¿no? Tratando de desacreditar la prueba o el parecer que nosotros estamos poniendo. Así que bueno, muchas gracias Osvaldo por habernos acompañado hasta este momento. Y ahora voy a, voy a compartirles una pantalla. Espérenme un segundo que justo había alguien que se estaba sumando. Voy a compartir una pantalla y voy a tratar de ser rápido en la exposición. Estaba acá trabajando sobre... Discúlpenme si hay alguno que ya ha visto estas presentaciones en algún otro lado, pero acá las vamos a pasar de forma rápida. En principio nosotros vamos a plantear, eh, vamos a empezar planteando esta cuestión de los aportes teórico-metodológicos de la pericia social, ¿no? ¿Qué es eso de una pericia social? ¿Qué es el peritaje social? El peritaje social como algo más amplio, ¿no? Que lleva a concretamente a la tarea, la intervención del profesional en el contexto sociojurídico que supera la pericia escrita, esa pericia que ese informe, ese laudo social, ese laudo pericial que nosotros estamos haciendo, que vamos a hacer en el proceso, ¿no? Nosotros partimos de que una pericia incorpora o hace referencia a lo que decía, lo que planteaban recién los colegas, ¿no? La cuestión del método, la cuestión de la metodología que está implícita en la pericia, el horizonte estratégico de la tarea pericial, hace jugar o interjuega con las categorías de emancipación y dominación, cuando una pericia favorece proyectos emancipatorios o reproduce el sistema de dominación patriarcal, machista, ideologizante y moralizante que tiene la justicia, como decía recién Osvaldo, ¿no? Se plantea una intervención concreta en el contexto sociojurídico, trata de aportar en un informe pericial la precisión de los conceptos elementales que lo constituyen para no caer en esa reproducción de la anarquía conceptual, principalmente sabiendo que es un informe sobre el cual después van a devenir algunos ordenamientos jurídicos. Si va a ser un jurista, va a ser un juez, un magistrado, un abogado, una abogada, quien va a interpretar esos datos o ese informe que nosotros hacemos. Entonces tenemos que trabajar sobre las categorías fundamentales que nosotros relevamos. Por ejemplo, pasa a una categoría de hacinamiento o promiscuidad cuando estamos hablando en situaciones de violencia de género, en maltrato intrafamiliar, abuso sexual. Son categorías que necesitan, aparte de eso, decir, se entiende esto, por hacinamiento en esta situación se entiende esto, ¿no? Y se conceptualiza. Se partea, digamos, esta cuestión de un relevamiento institucional, desde dónde estamos posicionados, digamos, quien hace la tarea pericial tiene esa cosmovisión, esa representación del mundo jurídico donde se va a presentar esa pericia.
interviene a partir de puntos de pericia en términos generales, ¿sí? Hace, digamos, hace esta interrelación de las manifestaciones de la cuestión social en las relaciones entre la institución, el Estado y el Poder Judicial. Digamos, esto permite esa cuestión del contexto donde está inserto. Se parte de que se puede ser perito o perita de parte, desinsaculado o perito oficial. Nosotros vamos a trabajar sobre un relevamiento que se hizo sobre quien trabaja como perito oficial acá en la provincia de Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Tiene un lenguaje y una escritura que cumple determinadas pautas, determinado ordenamiento en el contexto jurídico. Hay un formato en el cual se escribe concretamente ese informe social, ese informe pericial, ¿no? La tarea pericial entonces parte por una demanda. Hay un primer momento que es resignificación de la demanda, es decir, si esa demanda se adecúa a las incumbencias profesionales, conlleva la lectura del expediente judicial, la lectura de los diversos expedientes judiciales donde están transitando. Nosotros estamos en una dependencia que es multifuero, así que trabajamos sobre la parte civil, la parte penal y la parte de familia, y muchas veces operan dentro de la misma lógica del sistema determinadas fragmentaciones, ¿no? Como recién estaban mencionando las colegas, una parte que deviene de una cuestión penal, se abren paralelamente procesos civiles y procesos de familia y después se suelen tomar medidas que incluso se superponen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer lectura de esos diferentes expedientes judiciales. Plantea la pericia, la actividad pericial un diseño metodológico, qué es lo que yo voy a hacer, y en el momento de la escritura también se recupera, ¿no? Si tuvimos una entrevista, dos entrevistas, a quién entrevistamos, en qué momento, en qué lugar, si eran entrevistas en domicilio, entrevista en sede y demás, ¿no? Lectura de teoría actualizada en relación a las problemáticas sociales con las cuales estamos interviniendo. Esto que por ahí decían los dos colegas, ¿no? Es decir, tenemos que tener conocimiento teórico de teoría social, pero también conocimiento teórico desde la normativa que está atravesada, digamos, las problemáticas con las que estamos trabajando. Tenemos que, digamos, la intervención conlleva una organización de la información y una elaboración analítica, ¿sí? Se organiza la información, se convierte como dato profesional al momento de justamente realizar la presentación. Y aparte está la instrumentación de los elementos táctico-operativos o el proceso de instrumentalidad a partir de las técnicas dependiendo de los territorios. Eso conlleva concretamente lo que es la pericia social. Acá se hizo un relevamiento en la provincia de Buenos Aires sobre 37 respuestas a lo que son peritos y peritas oficiales, es decir, que trabajan en relación de dependencia del Poder Judicial o el Ministerio Público Tutelar de la provincia de Buenos Aires. El muestreo está acá, una cuestión de titulación, ¿no? ¿Qué tipo de título tienen los colegas o las colegas que se desempeñan como peritos? Ustedes ven acá, hay asistente social, trabajadores sociales, licenciado en servicio social, licenciado en trabajo social. Cuando, digamos, hay una consideración especial respecto a la antigüedad que poseen los peritos que contestaron el formulario, ¿no? Porque también ahí está, digamos, cómo es representativo en relación a el tiempo de trabajo, el conocimiento de trabajo histórico que tienen como perito, una cuestión de pertenencia laboral en relación a los departamentos judiciales. Acá está cómo territorialmente están ubicadas, digamos, las dependencias, pero también están las dependencias institucionales, ¿no? Es decir, dentro de un territorio aparecen, por ejemplo, asesoría de incapaces, asesoría pericial, centro de atención a la víctima, cuerpo técnico, curaduría, defensoría civil, juzgado de familia, juzgado de paz, etcétera, ¿no? Eso es para considerar la representación de la muestra. La cuestión metodológica, voy a ir muy rápido porque se nos van los tiempos, si no, ¿no? La cuestión metodológica, ¿qué implica la tarea pericial y qué tiempo le destinamos nosotros a la tarea pericial, ¿no? Entonces, esto que nosotros veíamos requiere, por ejemplo, de lectura de expedientes judiciales. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de expedientes judiciales? Agarrar un expediente, digamos, en texto, formato papel, o ahora que está digitalizado y tenemos que permanentemente entrar a consultar los archivos, los informes, las pericias que están volcadas en los expedientes. Partimos siempre desde lo que origina el expediente judicial, la denuncia, que después se convierte justamente lo que delimita es el tema de la carátula, ¿no? Bueno, acá están los tiempos que le vamos dedicando a la lectura de los expedientes, a la lectura de la teoría social, en este caso estamos hablando de alienación parental, tenemos que tener lectura actualizada, tenemos nosotros a partir de eso cierto aspecto favorecedor que cuando trabajamos en determinadas materias, en determinados juzgados, por ejemplo, juzgado de familia, trabaja materias de familia, así que tiene que tener lectura actualizada de los procesos de familia. Y así pasa lo mismo con quien interviene en la parte de abuso sexual, violencia de género y demás.
¿sí? A diferencia de quien trabaja como perito de parte, perito liberal en el ejercicio liberal de la profesión, que agarra pericias sobre distintas materias y tiene que estar permanentemente actualizando la teoría social de referencia. El tiempo metodológico que nos lleva, el tiempo que nos lleva el diseño metodológico de una pericia. Como ustedes ven acá, lo que siempre se aparece es en términos de tendencias. Acá hay aproximadamente 2 horas. Y si nosotros vamos para atrás, entonces está incorporado un poquito más de 2 horas al tema de la lectura de teoría social y demás, ¿no? Esto está en relación a una pericia en particular. Bueno, ¿qué tiempo nos requiere el diseño metodológico? Un poquito más de 2 horas. ¿Qué tiempo nos requiere una visita domiciliaria? Es decir, hacemos visitas domiciliarias para dar respuesta a esa pericia, ¿no? Dice, ¿y solo de ida o de vuelta? Esto es para poder hacer el cálculo. Y dice, solo nosotros gastamos acá un poco más o invertimos de nuestro tiempo de trabajo más de 2 horas para solamente ir a hacer una visita domiciliaria, y de vuelta, ¿no? ¿Qué tiempo, cuántas entrevistas nos lleva una intervención pericial? Acá aparecen en promedio 3 entrevistas, ¿sí? Después tenemos algunas tendencias de que hay más o menos dependiendo las instituciones que trabajamos. ¿Qué tiempo promedio nos requiere una entrevista? Acá aparece en términos de promedio 50 minutos, mayoritariamente, hay excepciones. Tiempo que nos requiere la escritura de una pericia social. Y acá aparece un poquito menos de 3 horas a elaborar la pericia. Lo que pasa es que en el mientras tanto, en el proceso que se va entrevistando y se va muchas veces haciendo otras intervenciones, con eso también se va recuperando el tema de la pericia social que se va haciendo. ¿Cuántos informes periciales son requeridos semanalmente? Acá miramos que hay así muchos que dicen 10 o más de 10, pero en términos de promedio, en términos de tendencia, un poco más de 6, 6,43. ¿Qué tiempo, qué cantidad de pericias sociales realizamos semanalmente? Y nosotros vemos que en términos de promedio es 5,35, es decir, que nos estamos atrasando una pericia por semana, cada uno de los profesionales que contestaron el relevamiento, ¿no? ¿Esto qué implica? O que hacemos las intervenciones periciales superponiendo intervenciones, ¿sí? Mientras que estamos teniendo una entrevista, estamos redactando el acta, estamos llamando por teléfono o estamos leyendo el expediente, entonces superponemos los tiempos, o aparte lo que hacemos es va en detrimento del nivel de producción de la pericia, pero la otra opción que hay es que nos vamos acumulando actividad pericial que queda después sin resolverse, ¿no? El perito o la perita oficial realiza dentro del peritaje social otras intervenciones. Nosotros vemos acá que, por ejemplo, dentro de esas otras intervenciones tenemos actuaciones extrajudiciales, ¿no? 4 intervenciones extrajudiciales donde se interjuegan estos componentes de educación, gestión y asistencia de la pericia social. Realizamos también tareas de mediación y asesoramiento, acá están en los porcentajes. El tiempo que nos requiere el trabajo interinstitucional que hacemos, ¿no? Nos requiere acá, dice, aproximadamente por semana 170 minutos. El tiempo que le dedicamos al trabajo interdisciplinario, 208 minutos, digamos en términos, en relación a la semana, pero aparte de eso, ¿con qué disciplinas hacemos el trabajo interdisciplinario? Con abogados, con psicólogos y con psiquiatras, principalmente con psicólogos y psicólogas, ¿sí? El tiempo que nos requieren las tareas de seguimiento, acompañamiento y supervisión, 187 minutos semanales. El tiempo que nos demanda la exposición en juicio oral, 49 minutos. Lo que no se consideró acá es el tiempo que nosotros estamos esperando a que nos llamen para justamente tener esa presentación en el juicio oral. Por ahí estamos horas y horas esperando en la puerta y nos terminan atendiendo sumamente tarde. Nosotros en la dependencia que trabajamos, y esto por ahí Osvaldo ya me parece que lo conoce, trabajamos específicamente con estas materias, que son medidas de protección especial de derechos, medidas de atención de la salud mental, situaciones de violencia general, de violencia familiar, violencia de género, abuso sexual en proceso de determinación de capacidad jurídica, es decir, con personas con discapacidad, internaciones por situaciones de problemas psiquiátricos o de adicciones, situaciones de daño, guardas, que son las guardas con fines preadoptivos, y abuso sexual infantil. Como ustedes ven, mayoritariamente la dependencia trabaja, o el área social en la dependencia trabaja en materia de abuso sexual infantil. A partir de eso, trabajamos la intervención pericial concretamente en el vínculo del niño con el contexto social inmediato, digamos, recuperando el análisis de todos estos indicadores, situaciones de pobreza, vendrían a ser las múltiples manifestaciones de la cuestión social, para pasarlo rápido.
A partir de eso surge de esta sistematización, dice, bueno, si trabajamos principalmente con abuso sexual infantil, tenemos que trabajar, en todo caso, pensar de qué forma podemos dar una respuesta superadora, ¿no? Y ahí se plantean, por ejemplo, el tipo de causa, cómo viene caratulada, ¿no? Ustedes ven ahí abuso sexual simple, abuso sexual infantil y abuso sexual con acceso carnal. El que empieza como abuso sexual infantil solamente, después, a medida que avanza el proceso, se va, digamos, conceptualizando de otra forma. Relevamos en la pericia social si hay persistencia de padecimientos de salud. El tema se tabula en la cuestión de las edades de la víctima, del ofensor sexual. El ofensor sexual que, digamos, nos llevó a hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de abordaje cuando los ofensores sexuales son Doctor menores de edad. Rubén, Sí, Maestro Rubén, una pregunta. Buenas dígame. noches. Buenas noches, Ligia. Me llama mucho la atención en el tema, nosotros en este momento hay una presión grandísima en la unidad de asistentes sociales de la rama judicial en Colombia, porque hay un cúmulo grande de trabajo y, por ejemplo, en un proceso de restablecimiento de derecho, uno en cuanto al tiempo, hay procesos que requieren, por ejemplo, 5 visitas domiciliarias, uno solo por la cantidad de personas involucradas. En los procesos de alienación parental, pues muchas veces ocurre lo mismo, como el que yo expuse en la actividad anterior, Ujú. en la última clase de investigación que hubo. Entonces, la pregunta es, a los magistrados que dirigen la rama judicial en Colombia, les interesan números. ¿Sí? ¿Cuántas investigaciones hicieron? ¿Cuántos informes se entregan? ¿Cuántas personas se entrevistan? O sea, cómo ellos cuantifican, ¿cierto? Pero no les importa la calidad. ¿Cómo hacer para que la calidad supere la importancia sobre la cantidad? O sea, en ese momento para nosotros es un arma de doble filo el tener que responder con una cantidad X de investigaciones frente a la cuantificación que nos pide el Consejo Superior de la Judicatura, que es quien nos mide numéricamente, ¿sí? Por ejemplo, cuántas sentencias sacaron y a nosotros cuántos informes hicimos y de qué manera aportamos, por ejemplo, a la mediación, a la conciliación. O sea, es durísimo. Entonces ahí es donde uno dice, no importa un trabajo de calidad, lo que importa es la cantidad. Y pues aquí vamos ahorita precisamente a una reunión con los magistrados porque no alcanzamos. Nosotros somos 3 en la unidad de asistentes sociales para todo el departamento y es muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacer, doctor? No sé cómo ustedes manejan eso. Miren, a Eso ver, ya es, me parece, Ligia, a partir de una sistematización del trabajo, esto que yo te decía, es decir, de qué cantidad de pericias se hacen, qué es lo que lleva a una tarea pericial, porque la verdad es que los magistrados y los abogados y las abogadas perdón. lo invisibilizan, si no ven el trabajo que verdaderamente hay detrás de un informe pericial, ven solamente el informe pericial. Entonces me parece a mí como una cuestión de si avanzamos en una sistematización que identifique la cualidad del trabajo, ¿no? El valor agregado que tiene ese trabajo, el valor que nosotros le ponemos a ese trabajo, ¿no? Es decir, todo lo que nos implica ese trabajo, yo creo que es un puntapié inicial para, si tienen mucha demanda, generar nuevos cargos, pedir que se generen nuevos cargos. Acá lo que se hizo es a partir de el vínculo del trabajo social con, o sea, de nosotros como peritos y peritas, con los sindicatos, lo que se planteó es un monto, una cantidad de intervenciones a poder hacer, ¿sí? Y a partir de eso hay que designar nuevos peritos o peritas. Son luchas que hay que dar, me parece. Ahí es el tema de llevar un análisis sistemático para tensionar las decisiones políticas, decisiones institucionales, ¿no? Me parece como un puntapié que te tiro, digamos, y por ahí estos gráficos te pueden llegar a servir porque a los magistrados y las magistradas les gusta mucho también ver, mirá, el grafiquito de torta que se hace, ¿no? Cómo está trabajando el área social de las dependencias, por ejemplo, ¿no? Y ustedes pueden, a partir de la cuestión colectiva, identificar qué les interesa recuperar e incluso trabajar sobre qué cantidad de pericias se hacen cuando hay superposición de pericias, digamos, ¿no? Para justamente tratar de optimizar en la mayor medida posible el recurso, ¿sí? Pero bueno, hasta Perfecto, ahí, doctor. Muchas gracias. Me ¿Mm? aporta mucho. Gracias. Bueno, sigo. A ver, hay cuestiones de escolaridad que se relevan, hay situaciones de
como se ve acá, en qué contexto se produce el abuso sexual, intrafamiliar mayoritariamente, digamos, cuál es la relación con el ofensor sexual, mayoritariamente progenitor, progenitor afín, hermano mayor, otros familiares también, ¿no? Identificamos necesidades básicas insatisfechas, cuestiones habitacionales, cuestiones de hacinamiento, falta de acceso a servicios, todo eso en clave de aportar justamente a la prevención y la protección de las personas que están atravesando esa cuestión están inmersas en el contexto del abuso sexual infantil, ¿no? Acá aparecen la cuestión de las necesidades de servicio, cómo el acceso a Internet es considerado un servicio básico hoy en la actualidad en relación a que quienes son víctimas de abuso sexual encuentran, digamos, en el acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, una cuestión que nos permite construir redes de apoyo para superar el padecimiento acontecido y que no vuelva, digamos, como una cuestión de prevención, ¿no? Situaciones de pobreza e indigencia en relación a los ingresos económicos que tienen las familias que trabajamos, la fuente de los ingresos, si viene el trabajo formal, el trabajo informal, de la asistencia. Y acá hay indicadores que nos permiten considerar esta cuestión de, por ejemplo, lo que decía Osvaldo, lo que decía también Rossi, ¿no? Los roles estereotipados del patriarcado en las unidades familiares, la existencia de violencia de género. Bueno, toda esta, si se vivieron situaciones de violencia intrafamiliares, si hay hechos anteriores de abuso sexual dentro de la familia, si hay limitaciones, si hay censuras y demás, ¿no? Esto es todo lo que nos permite trabajar y acá está tabulado, ¿no? Si hay denuncias previas cruzadas entre quien está por ahí, lo que estaba diciendo recién Osvaldo, ¿no? Cuando aparecen situaciones que aparecen denuncias que tratan de resolver otras cuestiones que están de fondo, ¿no? Y esto también trabaja el tema de las denuncias, que, a ver, esa cuestión de falsa denuncia o no falsa denuncia. La denuncia, en tanto es una denuncia, la denuncia es verdadera. Lo que no es verdadero, que esa denuncia esté remitiendo verdaderamente a los hechos, fielmente a los hechos que verdaderamente ocurrieron, ¿no? Entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos que develar, el horizonte que habíamos trazado en la tarea de la pericia. ¿Mm? Bueno, cuando no se cumplen las medidas precautorias, ¿no? Todos estos datos requieren justamente que sean consideradas principalmente al momento, piensen todo esto para hacer una pericia, ¿no? Bueno, acá nosotros en esta cuestión del daño social, nosotros lo trabajamos en alienación parental, ¿no? Que dice fundado, acá lo que me interesaba recuperar, fundado en procedimiento de la guía de las buenas prácticas, ¿no? Esta es la guía de las buenas prácticas para el abordaje de niños y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos. Pero principalmente, digamos, acá aparece la cuestión del abuso sexual, pero toma esta cuestión de otros delitos. Esto es lo que estábamos hablando recién con Osvaldo, cuando, digamos, a partir de este diseño metodológico que se produce, nosotros relevamos el daño social que se produce en todos estos indicadores a partir de todas estas variables al momento de realizar la intervención pericial, aplicado en el caso de alienación parental o en el caso de abuso sexual infantil, que está, digamos, puesto el ejemplo en relación a este libro que se está haciendo mención. Bueno, la especificidad de los testimonios, ¿no? De qué forma nosotros recuperamos esos datos para hacer la pericia social en alienación parental, ¿no? Y acá plantea como la guía dice, digamos que los niños pueden recuperar, digamos, pueden almacenar los recuerdos por largos periodos. La cuestión es qué capacidad tenemos nosotros para poder develar, ¿sí? Concretamente cómo se estructuran esos recuerdos, esas vivencias de los niños, ¿no? Bueno, acá aparecen los principios que guían la intervención, la escucha vendría a ser la intervención concretamente pericial, relacionados a la protección y el bienestar del niño en todo el proceso, el interés superior del niño, que decía Rosalba, el derecho a un trato digno, la protección a la salud, evitar revictimización, derecho a la seguridad, derecho a la privacidad, el derecho a ser oído, ¿no? Es fundamental que en todo momento se garantice el derecho a ser unido y nosotros lo tenemos que no solo recuperar, sino que también volcar en los expedientes para que el ordenamiento jurídico escuche al niño, ¿no? Digamos que el juez escuche al niño con eh, digamos, con los recursos, nosotros por ahí decíamos, bueno, ahí nos lleva ¿cuándo aparece esta imagen de escuchar al niño? ¿Aparece por el cambio normativo? ¿Aparece por la estructura de los juzgados de familia con abogadas y abogados que, digamos, se forman para jueces de familia? ¿O aparece con la tendencia de la incorporación de los equipos técnicos en los juzgados de familia? Porque verdaderamente nosotros en nuestra historia curricular, vemos entrevista una de las técnicas fundamentales para la intervención
la intervención profesional. Y justamente vemos entrevistas durante toda la formación, o sea que tenemos herramientas. Entonces, muchas veces, ¿qué hacen los magistrados? Se apoyan en las herramientas, en los recursos que tenemos, los peritos, las peritas, para realizar una entrevista. Entonces, la escucha está como mediada, somos como mediadores en esa situación. Asegurar la eficacia del proceso y la obtención de pruebas válidas. Esta tiene que ver con la cuestión metodológica que nosotros estábamos diciendo. Los medios de ayuda para facilitar el testimonio. Acá puede aparecer esa cuestión de la mediación. Coordinación entre actores, protocolarización de procedimientos, ¿no? Esto es lo que plantea la guía de las buenas prácticas. Y en esta protocolarización de los procedimientos tienen que ver con estas cuestiones metodológicas, ¿no? Pero una de las cuestiones fundamentales es la capacitación permanente para los profesionales que intervienen, ¿no? Y aparte, una cuestión de monitoreo y supervisión del procedimiento de investigación y los mecanismos de protección que nosotros habíamos enunciado. Los requisitos para los entrevistadores forenses, o sea, en los que estamos insertos los peritos y peritas, son capacitación forense específica sobre abuso sexual y técnicas de entrevista, en el caso de abuso sexual infantil, y otros delitos, ¿sí? Experiencia en trabajo con niños, niña y adolescente, que es lo que estaban diciendo recién las colegas, revisión de intercambio con pares, esto viene a ser revisión, supervisión del trabajo, ¿no? Predisposición al trabajo del equipo, flexibilidad y capacitación y reflexión. El testimonio es creíble de un niño cuando supone un relato claro, coherente de lo ocurrido, sin contradicciones fundamentales, con un lenguaje adecuado a su edad, carente de motivaciones secundarias para mentir o fabular, consistente con la información adicional que se tiene del caso. Esto es un documento que está creado por el UNICEF, digo, para también poner en jerarquía el documento sobre el cual estamos fundando este punto. Recaudo general a tener en cuenta por el entrevistador: acercamiento amigable y relajado, superar reticencias para poder hablar, una postura de escucha neutral. No las desarrollo porque son largas, pero después ustedes lo tienen en todo caso en los documentos compartidos. ¿Qué recursos podemos utilizar para identificar alienación parental? ¿No? Instrumentación de técnicas, ¿sí? Esto que se plantea en la cuestión metodológica, ¿no? Principalmente el tema de la entrevista, la observación, la visita domiciliaria, ¿no? Cómo nosotros vemos que un niño interacciona, ¿sí? En las relaciones de las personas, de los adultos responsables que están, pero también cómo interacciona en su medio, ¿no? Clasificar la información obtenida. No toda la información tiene la misma jerarquía al momento de elaborar la prueba. Identificar la juxtaposición de la vulnerabilidad, es decir, identificar todas las vulnerabilidades, que era lo que había enunciado en la cuestión de los derechos de Rosalba. Bueno, cómo aparecen vulnerados todos esos derechos, que son las situaciones de vulnerabilidad. Triangulación de la información, ¿no? Cómo triangulamos la información a partir de la entrevista, a partir de la lectura de expedientes. Si ponemos en la cuestión metodológica lectura de expedientes, después algo de esos expedientes tiene que estar volcado en la pericia, ¿sí? Digamos. Si no, solamente decimos, utilizamos estas técnicas y después verdaderamente no las incorporamos. Develamiento de interseccionalidades, cuando aparte de ser niño, también mencionaron recién los colegas, aparte de ser niño o niña, está atravesado por la cuestión de género, por la cuestión eh, de discapacidad, ¿sí? Entonces sería interseccionalidad en ese caso, género, niñez y discapacidad. Construcción del dato profesional, es decir, no solo la información, el decir del niño, sino del niño, el niño entrevistado, o de otras pericias, pero cómo nosotros incorporamos, cómo traemos ese relato, ese texto, concretamente ese argumento y lo volcamos como un dato profesional, ¿no? Deja de ser esto. Incluso si hacemos una cita textual, incorporando una cita textual, se aleja de la información de la entrevista y nosotros al volcarlo lo estamos volcando como un dato profesional. Acá aparece la escala SICAP, que es lo que estaba comentando Osvaldo, ¿no? Que, digamos, está trabajada o diseñada a partir de Chile y Costa Rica, sin embargo, se lleva adelante en diferentes países de nuestra América, ¿no? ¿Y qué nos permite identificar? ¿No? Criterios para identificación, la existencia de alienación parental, fundado un estudio detallado de propuestas teóricas de diversos autores, y ahí están las citas. Indicadores de indicios de manipulación y sugestión maliciosa en el proceso de alienación, campaña de injuria y desaprobación, explicitaciones triviales para justificar la campaña de desacreditación, ausencia de ambivalencia en su odio al progenitor alienado, extensión del odio al entorno del progenitor alienado, ausencia de sentimientos de culpa, defensa del progenitor alienador, escenarios prestados, fenómenos denominados pensador independiente, dificultades en el momento de ejercer el derecho de visita, uso del tiempo como estrategia de alienación, inmersión judicial.
Todo esto en el documento este SICAP está acá totalmente desarrollado. ¿Qué implica cada uno de los puntos que recién mencioné ahí? No los vamos a leer porque son muy largos. Pero digamos, esta guía, que es lo que estaba mencionando Ubaldo, parte de esto viene a ser como un cuadro de 2 entradas, ¿no? Que permite, digamos, recuperar a partir de una entrevista en detalle, digamos, cómo se va identificando la práctica de alienación parental. Y entonces uno va marcando con una X, ¿sí? Digamos, si por ejemplo dice, no quiero ser como el padre con el que no vivo, ¿no? Entonces ahí aparece nunca, casi nunca, siempre, casi siempre, y lo estoy tapando, y a veces, ¿no? Entonces nosotros vamos identificando cómo aparecen en la entrevista, cómo aparecen estos denunciados en la entrevista con una X. Me dicen que evite salir con el padre con el que no vivo, digo cosas para herir a uno de mis padres, la familia de uno de mis padres es mala, uno de mis padres merece que no hable con él, cuando discuten el padre con el que vivo tiene la razón, desde que se casaron uno de mis padres ha sido una mala persona con el otro, y ahí lo vamos construyendo, ¿no? Sé que uno de mis padres es malo, así que evito verlo. Cuando el padre con el que no vivo viene a verme, busco algo para no verlo. Cuando quiero pasar más tiempo con el papá que estoy visitando, el otro se enoja. Uno de mis padres me enseñó a decir qué es lo que tengo que decir en la justicia. Me da miedo cuando papá con el que no vivo viene a buscarme. El padre como que no vivo es malo, hace todo mal. Me molesta tener que ver o visitar al padre con el que no vivo. Uno de mis padres merece castigo. No confío en la pareja actual del padre con el que no vivo. No me importa lo que le pase a uno de mis padres. Desde que mis padres se conocieron, sus familias han sido rechazadas. Creo que el padre con el que no vivo nos dejó por otra familia que se preocupa más y así vamos a ver, son 33 indicadores, ¿sí? 33 variables que nosotros vamos acá a estar tildando con una X. Después se suman, como ven acá abajo, se le agrega un valor, 1, 2, 3, 4 y 5, y la escala posee acá la calificación, ¿sí? Calificación 1 de 33 a 66 puntos, ¿no? En relación al valor que estaba consignado. Categoría dice ausencia de alienación parental. Calificación 2, 67 a 99 puntos, nivel leve de alienación parental. Calificación 3, de 100 a 132 puntos, nivel moderado de alienación parental. Y calificación 4, que es la máxima, nivel grave de alienación parental y lo vincula con el síndrome de alienación parental. Después de eso nosotros tenemos acá esta otra situación que tiene que ver con el metaperitaje, ¿no? Es decir, no solo la pericia sobre alienación parental, sino que puede haber un metaperitaje sobre una pericia de alienación parental. ¿Qué es lo que tiene que ver el metaperitaje? Acá están todos los informes, todo el tipo de intervenciones que se nos pueden pedir, ¿sí? Que no la vamos a desarrollar, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con que no pretende el metaperitaje un horizonte disciplinador ni sanción, tampoco promueve la revictimización. ¿Por qué? Porque lo que pretende la metapericia es justamente identificar la cuestión metodológica y teórica que ha fundamentado el perito, la perita para la elaboración de su pericia y llegando a ver si se puede llegar a esa conclusión, a ese parecer, a ese laudo, ¿no? a la síntesis concretamente a partir de la intervención que realizó. ¿Sí? Esto lo que dice justamente da fundamentos para validar o impugnar la prueba, pero busca la excelencia en la experticia profesional. Solamente la voy a cerrar ahí, es mucho más largo, pero termino con esto porque la pericia no solo es la pericia directa de la situación de alienación parental, sino puede ser una pericia de la pericia que se hizo en una situación de alienación parental. Bueno, eso es todo lo que les comparto. Quedan los Power subidos a los Drive. ¿Mm? Dejo de compartir. Viste, andamos más o menos en sintonía, Osvaldo, andamos más o menos en sintonía, ¿eh? Sí, Bueno, y es un instrumento válido que yo no lo conocí en Chile, lo conocí, le decía a Osvaldo, lo conocí en Bolivia, porque en Bolivia las colegas justamente me preguntaron de cómo poder instrumentarlo, porque se venía instrumentando, pero en esta cuestión tenía que ver con el tipo de cómo se hacían las entrevistas, ¿no? Entrevista a niño, entrevista a adulto, entrevista a la psicóloga del niño, bueno, tenía que ver con esa cuestión. Bueno, muchas gracias para todos, para Rubén, Osvaldo y Rochi. Muchas gracias por estas exposiciones. No sé si tienen preguntas, comentarios, aportes. Hola, mi Rosalba. Muchas gracias. Mire, están los tres conectados Rosy ahí. sigue en el bar.
Rosy sigue en Sí, el baño. no, El no es café, bar, bueno, maestro, es el café. está en el café. No sé si tienen Es café. comentarios, además del que hizo Ligia o Cielito alguien lindo se más, llama. aportes. Las Pues yo peritas. quiero tomar la palabra Listo, Rosalba, la escuchamos. porque, bueno, me faltó mucho decir, mire, traía un montón de material ya preparado, pero Hay que creo que fue practicar la demasiado síntesis, el tiempo Rosy, hay que que tomé. practicar la síntesis, la capacidad de Sí, síntesis. lo sé, maestro. Pero, ¿qué cree? Darle que, bueno, aquí en la Fiscalía, aquí en la Ciudad de México, tiene más o menos del año 2019 que se emitió justo las directrices para la formulación y emisión de informes periciales en la especialidad de trabajo social y también de psicología. Entonces, estamos hablando de que esas directrices, el objetivo que tienen es homologar los mecanismos, técnicas y tipos de intervención y demás especificidades para la elaboración de los informes periciales. ¿Qué nos dice esta propuesta? Bueno, en este caso ya emitida en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que justamente lo que hemos tocado aquí a lo largo de esta clase, que son los marcos normativos, nacionales e internacionales, es parte de lo que el informe debe constar y fundamentar, sobre todo en el trabajo social. También aquí nos maneja la estructura, por ejemplo, dice, las personas peritos se auxilian para la elaboración de su informe pericial en trabajo social de manera enunciativa, más no limitativa, de los tipos de evaluaciones siguientes. Esto que nos cita, por ejemplo, la entrevista a profundidad, entrevista colateral, la historia de vida o historia familiar, la investigación de campo, la investigación cualitativa, la investigación Claro. documental, la observación. Nos maneja también el sondeo, la visita domiciliaria y visitas institucionales, que bueno, prácticamente estas serían parte de nuestras técnicas a aplicar. También nos puntualiza aquí la estructura del informe pericial, que bueno, que tiene que tener un rubro, y ese rubro consta de fecha, número de carpeta de investigación o carpeta judicial, averiguación previa o causa penal del hecho que la ley señale como delito. Un destinatario, obviamente a quien nos solicita, ya sea a la fiscalía o en este caso a la autoridad judicial, que en este caso nos pida, que puede ser también el planteamiento de la intervención, citar la solicitud de la intervención pericial, el antecedente del caso, porque bueno, tenemos que manejar Delito. de los hechos, exactamente, método que es importante. Nosotros aquí, por ejemplo, el método del tipo de investigación que realiza y el listado de acción, antecedentes sociofamiliares, que es otro apartado, los resultados, análisis de los resultados y al final las conclusiones. También nos trae un apartado de bibliografía y los datos de la persona Nada perito distinto lo que yo hago. qué bueno Una que va a cosa ser es lo que tiene que el número de contener, cédula y lo profesional. otro, Y bueno, el orden. aquí las situaciones que son importantes, digamos, estas directrices, porque por ejemplo, fue emitido por la Fiscalía en el 2019, pero bueno, en algunas otras instituciones no lo tenemos como tal, no tenemos esas guías y son importantes por lo menos para emitir un informe pericial. Eso es todo, maestra Magali. Solo quería puntualizar esa sección de Muchas gracias por la esa elección del gestión. informe pericial. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer el espacio, digamos, para poder compartir experiencia más que nada. Eh, y, y, bueno, agradecer y me tengo que despedir ahora, porque tengo que hacer, ¿ya?
Así que Gracias, muy gracias agradecido. Osvaldo, gracias Rosy, gracias Magali, si les parece, Gracias, Rubén. Muchas gracias, maestro. acá. Es que Sí, estamos sí. celebrando el Día del Trabajo Social en Colombia, es la Bueno, Semana del Trabajo Social y estamos, que tengan un pero aquí estoy. muy feliz día del trabajo social allí en Colombia. Bueno, gracias. Chao.